Y cada vez que leo la Biblia encuentro muchas analogías, muchos ejemplos de esto: fructificar y florecer. De hecho, yo espero que ustedes estén sembrando en muchas áreas. La idea es continuar el proceso para que puedas dar fruto. Estar sembrando en personas para que tengas discípulos. Porque Jesús te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con el mandato de la gran comisión? Que vayas y hagas discípulos, que les enseñes, que les bautices, que les muestres y hasta que los sueltes también y digas, Aún inclusive la idea de esta iglesia es prepararlos, discipularlos, y para que el próximo tercer año ustedes empiecen a mandar discípulos o nos ayuden a plantar iglesia. Porque si no, solo nos estamos estancando y no estamos cumpliendo con la obra de Dios, ¿no? La idea es fructificar y florecer. Y hemos estado hablando de la serie del fruto de la tierra, el fruto de tus manos, la obra de tus manos. ¿Recuerdan que estábamos hablando del trabajo? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que estábamos visualizando? Hoy quiero que me acompañes al libro de Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. La plática de hoy se llama José, ejemplo de fidelidad y buena mayordomía. José, ejemplo de trabajo, fidelidad y buena mayordomía. Vamos a hablar de José, pero empecemos con este versículo. Proverbios 22, 29 dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Vamos a dejarle ahí. Jesús, guíanos a entender tu palabra a través del ejemplo de José, el hijo de Jacob, Israel. Y que esto nos lleve a dar fruto con la obra de nuestras manos, ser diligentes y excelentes en nuestro trabajo, porque es la mejor forma de predicar con nuestras acciones. Para los que me escuchan, Dios, tú háblales, háblame a mí, y que esto pueda ser de bendición para todos. Gracias, Jesús. Amén. Solícito, una persona que es proactiva, que no es reactiva, que antes que le soliciten las cosas, hace las cosas, reconoce de dónde vienen sus talentos. Alguien solícito en su trabajo, delante de la gente con autoridad estará. Y para eso tenemos el ejemplo de José. La idea de entender que el fruto de las manos, ¿qué es lo que hacemos con las manos? Es para bendecir a otros. Y tuvimos la bendición de estar escuchando unas pláticas con un pastor, que mis respetos, y decía, nosotros hemos estado hablando también de esto recientemente. Es el primer mandato: multiplicar, fructificar. Y algo que vamos a ver más adelante, dice, nosotros damos fruto porque nos debemos a quien les damos fruto. Nos debemos a los demás. Y esto anótalo, ponlo en la mente, en tu corazón. Nos debemos a los demás. Lo que tú tienes para dar, el fruto que tú tienes que dar, es para los demás, no es para ti. Tú jamás vas a ver a un manzano comiéndose sus propias manzanas. Las manzanas que da el manzano es para otros. Es para que otras aves coman, para que otros animales coman, para que nosotros comamos. Todos los frutos, la obra de tus manos es para que otros coman. Y por consecuencia Dios te bendice también para que puedas disfrutar de ello. Para eso vamos a aprender de José 4 áreas muy particulares. Vamos al libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. ¿Cuántos trabajos tuvo José? ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Cuántos trabajos tuvo José? Oye, José, ven para acá. Le decía a su papá, cuídame las ovejas, tus hermanos también. Algo así. Por lo menos hubo 5 áreas en las que trabajó: como pastor de ovejas, como esclavo y mayordomo, como prisionero y coordinador en la prisión, como intérprete de sueños y como gobernador de Egipto después de Faraón. 5 áreas donde trabajó de diferentes niveles. ¿Tú te acuerdas de tu primer trabajo? ¿Alguien se acuerda de su primer trabajo? Yo vendía dulces en la primaria.
¿Alguien se acuerda en la primaria quién empezó a trabajar en la primaria por gusto o necesidad? ¿Quién ha tenido más de 5 trabajos? Así de, ay, creo que sí. Si tienes 45 años y no has tenido ningún trabajo, oremos por ti, ¿no? Empecemos con esta parte del versículo 2 del capítulo 37. Bueno, te leo el versículo 1. Dice, y habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Y checa, empieza aquí la historia. Esta es la historia de la familia de Jacob, pero empieza hablando de José, nuestro protagonista. José, siendo de edad de 17 años, repite conmigo, 17 años. De 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, que eran sus madrastras, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José trabajaba desde temprana edad. 17 años ya estaba teniendo un trabajo, cuidar las ovejas. Si tú tienes hijos de mayores de 17 años y no trabajan, este es un buen modelo para decir, oye, a tus 17 ya tienes que hacer algo, papacito. Ay, es porque no, todavía hay muchas cosas que no puedo hacer. Ay, es porque las haces mal, yo las hago por ti. No, a los 17 años, por lo menos tenemos un ejemplo bíblico de alguien que empezó a trabajar a los 17 años. ¿Cuántos tienen adolescentes de 17 años? Si tienes de 17 años y que puedan trabajar en casa, porque era también un trabajo de casa, también lo pueden hacer. Te invito, papá, mamá, que enseñemos a los hijos a ser productivos. Ojo, no solo trabajadores. ¿Se acuerdan lo que hablábamos ayer, el domingo pasado? Puedes trabajar y no producir nada. ¿Han visto a esa gente que trabaja y no produce? Dios quiere que seamos fructíferos, productivos, no solamente trabajadores. Porque el mexicano es bien chambeador, pero ¿cómo se mata el lomo y se desgasta? Tenemos que cambiar la mentalidad, y eso lo hablamos el domingo pasado. Aprender a trabajar, ser productivos. Pero también hacía cosas malas en su trabajo. ¿Conoces gente que hace cosas malas en su trabajo? ¿Qué es lo que hacía malo según este versículo? Informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Uno podría decir que el chisme es un trabajo. ¿Conoces gente que es muy chismosa? ¡Pati Chapoy! Y otras, le pagan. El chisme vende, pero también te posiciona. Y le daba posición junto a su papá. El problema es de que el chisme no ayuda mucho. Si sabes que alguien hace un chisme, paremos esa dinámica, cortemos, sea donde sea, familia, trabajo, en tu propia vida. Hacía las cosas mal en su trabajo. Vamos a poner que era su primer trabajo y no lo sabía hacer bien. ¿Cuántos hemos aprendido eso? Que la primera chamba no nos sale bien. Y dices, mi primera chamba no me sale bien, pero tenemos que aprender. Pero segundo, vamos al versículo 13. Porque José les platica a sus hermanos unos sueños que tiene. Toman coraje con él. Versículo 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. En medio de que era su primer trabajo, aprendió obediencia. Repite conmigo, obediencia. Obediencia. Es uno de los factores que nos va a ayudar mucho. Obediencia. ¿Y obediencia a qué? Obediencia a las autoridades. ¿Conoces gente que no obedece a ninguna autoridad? Es porque no se le enseñó desde antes. Lo que va a salvar de muchos dolores de cabeza, como papá ayer nos lo explicaban en unas conferencias para padres, es que tus hijos aprendan a tu autoridad, respetarla y obedecerla. Porque si no va a costar trabajo la autoridad de la escuela, la autoridad de a unas instituciones. Y entonces se convertirá en una realidad ese proverbio que dice, el hijo rebelde y contumaz es dolor de cabeza para su padre, ¿no? Y desgasta a su madre. Una de las cosas que tenía José es que era obediente. Su papá le decía, ve por las ovejas con tus hermanos. Y él decía, heme aquí. Si tú quieres anotar qué es de las cosas que ayudaban a José, era directamente la obediencia. La obediencia. Ok, fallaba y decía la mala fama de sus hermanos, pero seguía siendo obediente.
Y checa, esta obediencia le abrió puertas en otros lados. El ser solícito es ser obediente, estar bajo autoridad. Tú y yo tenemos que estar bajo autoridad número 1 divina, pero hay muchos lados donde tenemos que someternos a la autoridad establecida por Dios. Al policía, señor oficial, esa es autoridad. Maestra, directora, licenciados, pastores, mamá, papá, ¿le puedo dar un dulce a su hijo? Son autoridades, respetemos la autoridad. Eso trae obediencia. Después, porque es muy larga la historia, podemos ver que sus hermanos lo vendieron, porque abarca 4 capítulos su historia. Sus hermanos se enojaron porque el padre le había hecho una túnica de muchos colores, sabes la historia, y entonces dijeron, vamos a hacer algo, vamos a matarlo. Su hermano mayor dijo, no, no lo maten. Entonces lo que hicieron es tirarlo a un pozo, y en ese pozo después llegaron unos vendedores árabes, lo vendieron como esclavo, y para eso vamos a la siguiente parte. Número 1, José supo trabajar desde edad temprana, y aunque hacía las cosas mal, se aplicaba y obedecía. Vamos con la 2. Génesis 39, porque ahí se atraviesa una historia entre Judá y Tamar, pero se vuelve a retomar la historia de José en el capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, después de que sus hermanos lo vendieron. Y dice este versículo importante: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Empieza a ser esclavo. Y como esclavo es excelente, tiene buena mano. Pregunta, ¿tu trabajo es tan feo que parece esclavizante, pero Dios te bendice a tal grado que la gente diga, wow, eres excelente en lo que haces? Peor trabajo, piensa en el peor trabajo que has tenido, donde tú dices, ay, me pagaban bien poco, o me gritaban mucho, o me hacían el famoso moving, el acoso entre compañeros. Piensa en la peor situación. ¿Has sido excelente en eso? José, el soñador, lo que podemos aprender de él con respecto al trabajo es que era bueno aún en la prisión, aún en el castigo, aún en la adversidad, aún en la peor situación laboral, donde no le pagaban, sino simplemente le daban de comer. ¿Qué pasaba? Era excelente. Si Dios ahorita hiciera un análisis de nosotros y preguntara, a ver, ¿cuál es tu peor trabajo? ¿Fuiste excelente como el ejemplo que dejé aquí? ¿Qué cuentas daríamos a Dios? Porque eso es una forma de compartir quién es nuestro Dios. Se llama dar testimonio. Los versículos claves, por lo menos es el 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo. Prosperidad no solamente es que tengas abundancia de bienes. Hago paréntesis, ya enviamos al grupo las 2 pláticas que estamos viendo los miércoles de administración y prosperidad de acuerdo a la Biblia. Y el hermano Marcos Brunet con su equipo de trabajo, en su equipo de Sentados a la Mesa, están hablando de salud integral, y entre ellos está finanzas. Ya mandamos salud financiera y educación financiera. Y de hecho habla que prosperidad no es la abundancia de bienes, sino la libertad de tener tiempo, geografía y recursos. Porque hay gente que tiene recursos, pero no tiene tiempo. Por eso a veces ni vienen a la iglesia porque están trabajando. ¿Para qué te sirve tener dinero si no puedes disfrutar con tu familia? Pero también es libertad de geografía, que te puedas mover. Libertad de recursos, que yo tenía esto y lo puedo dar y no me preocupo porque estoy dando fruto.
porque me puedo movilizar y no estoy apretando el billete porque no me va a alcanzar. Sabes quién es tu proveedor. ¿Ah? Eso lo pueden ver, está en nuestro WhatsApp del grupo del clamor de los hijos. Está muy bueno, vamos a seguir aprendiendo de lo que es la prosperidad. José fue próspero. Oye, si no tenía dinero, la prosperidad va en tu mente. Voy a ser excelente aunque sea un esclavo. Voy a aprender obediencia porque la aprendí en casa. No me va a costar someterme a un jefe y un líder, aunque sea de lo más difícil. Aunque lo cambiaron, aunque ahorita el cambio de gobierno, aunque esto, yo me voy a someter, son las indicaciones, haré lo mejor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que veíamos el domingo pasado? Lo voy a hacer, no como para los hombres, sino como para el Señor. José tenía esa idea, por eso Jehová le prosperaba. ¿Tú eres próspero en el peor trabajo? Porque si no eres próspero en el peor trabajo, en el trabajo de tus sueños tampoco vas a ser próspero. Si no somos fieles en lo poco, en lo mucho tampoco. Ups, qué fuerte. ¿Eres fiel en el pequeño trabajo que es limpiar tu casa? No tirar la basura por ahí que de repente hace que se inunden las calles y haya un problema. Eso es también fidelidad en lo poco. En el taxi en el que vas, en el Uber en el que vas, no lo ensucias, lo cuidas como si fuera tuyo. Cuidas la banca de la escuela, le enseñas a tus hijos que ese dinero no es de que, ay, Dios me bendijo y por eso está ahí en el piso. No, eso no es tuyo y que se quede ahí. Ay, pero estás desperdiciando una oportunidad. No, la cultura occidental, de oriental, como los japoneses tienen eso, no es tuyo. Y no somos prósperos porque a veces robamos. Él sabía que aunque era esclavo, nada le pertenecía. Vamos a poner un nivel más grande. Nada nos pertenece, le debemos a Dios, pero tomamos cosas que son de Dios y por eso no nos alcanza cosas. Y no solo hablo de que, ay, estás robando el diezmo y ofrenda. No. ¿Cuántas veces es un tiempo para que estés con Dios y prefieres ver el celular, ver la tele o no hacer nada? Le estamos robando a Dios nuestros talentos y en lugar de ocuparlos para bendecir a otros o su reino, los desperdiciamos. Y entonces no estamos siendo prósperos. La prosperidad es que nuestra mente sea diferente para bendecir. A eso nos llamó Jesús. El siguiente versículo importante es el 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová, bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La idea de esta segunda parte es de que de esclavo y prisionero, Dios bendice la obra de las manos de José, porque José es obediente, porque José sabía cuidar lo que no era de él. ¿Has prestado algo y te lo han regresado en malas condiciones? Todo es prestado para nosotros. Se siente feo, ¿no? Cuando Dios nos pida cuentas de cómo cuidaste tu cuerpo, ay no, pues sabes Dios que, pues sabes, pues, ay, no sé. Y dicen, los cristianos no beben, no fuman, pero ¿cómo tragan? No me cuido, o me desvelo haciendo cosas, o cargo de más cuando el médico me dice, no cargue usted, y no, si puede en el nombre del Señor, todo lo pueden, Cristo me fortalece y me duele. Seamos sabios con cuidar nuestro cuerpo, seamos sabios con cuidar nuestras cosas materiales, seamos sabios con cuidar lo que no es nuestro. Todo esto es prestado. No solamente nos costó a la iglesia la renta del salón, también es prestado y queremos dar buen testimonio y eso nos va a ayudar mucho. Tan así que lo que sucedió en el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Principio de mayordomía que veremos el siguiente domingo. Pero me dio el amo todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio. Seguía trabajando en medio de la opresión y no había nadie de los de casa de ahí y allí
Ella asió su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que le decía, asimismo he tratado tu siervo, y se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, versículo 21, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos de su jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios bendice en medio de cualquier trabajo, ya sea ser esclavo o hasta estar prisionero en la cárcel. Pero tenemos que dar un buen ejemplo. Lo vamos a ver en la siguiente plática. Mayordomía. La obra de tus manos implica que sepamos qué es la mayordomía, el cuidado de lo que no es nuestro. ¿Y qué crees? Nada es nuestro. El aliento de vida que tenemos es prestado. Tus hijos son prestados. Este espacio es prestado. Tú me estás prestando tus oídos, no son míos. Ni siquiera son mis ovejas, son ovejas del Señor, y yo nomás les dirijo para dónde vamos, lo que Dios dice que hagamos. Todo es prestado, es momentáneo. Lo notamos más cuando un ser querido muere, ¿sí o no? Pues tengamos esa visión, lo vamos a hablar el próximo domingo. Pero la idea es entender esto. Tan sabía que era todo prestado que no hizo algo ilícito. Y ojo, eso implica que aprendamos a no aceptar mordida, a no entrar en corrupción, a no decir mentiras. Porque nadie me ve, entonces aprovecho. No aprovechó él. Dijo, todo me ha dado Potifar, mi señor, y estoy cuidándolo, pero no voy a tocarlo a usted. ¿Hay integridad? ¿O hay robo hormiga? ¿Conoces a la gente que hace robo hormiga? Bueno, pues poquito, tienen demasiado. Es porque, sabe Dios mi necesidad, ¿no? Se lo justificamos con movimientos así. Tengamos cuidado. Dios nos ve. Dios nos ve. Nos debemos a otros. Esta es la frase que escuchamos del pastor Enrique Bremer. Nos debemos a otros. Tú y yo, por la gracia de Jesús, somos salvos. Y nos debemos a otros para que otros puedan seguir conociendo de Jesús. Lo que somos nos debemos a otros. Y esa mentalidad la tenía José. Yo dije, ayer que lo escuché, dije, va con lo que estoy estudiando de José. José sabía que se debía a otros, a tal grado que aún inclusive después de esclavo a prisionero, sabía que se debía a otros y tenía que hacer las cosas excelentes. Qué fuerte, no menciona cuánto tiempo pasó para que se ganara la confianza del jefe de la cárcel. Pero fue tan confiable porque él decía, me debo a otros. Los misioneros usan la frase, tu bien a mi costo. Debernos a otros, ¿qué significa, Chucho? Viene una persona invitada y bienvenido, porque ese es el lugar donde es una parte donde vas a conocer del amor de Jesús y somos familia. Queremos que sepas de Jesús. Debernos a otros es llevar una milla extra, poner la doble mejilla. Debernos a otros es de que lo que hacemos aquí en hora y media de conocer de Dios es para que lo hagamos 24/7 afuera. Predicar el evangelio, ese es debernos a otros. Ir a predicar el evangelio, mostrar el amor a los quebrantados, a los que están sufriendo. Eso nos debemos a otros. Si solamente hablamos de nosotros y nos quedamos aquí de, hablemos de nosotros y que Dios, no, nos da para dar. Nos da para dar. Esa es la mentalidad de prosperidad. José la tenía. ¿Quién se anima a aprender como José? Que pierdas todas las cosas y luego te metan a la cárcel. ¿A alguien le gustaría aprender así? Si no hay ninguno, aprendamos por las buenas. Podemos aprender por las buenas.
Tim Ferriss dijo, céntrate en ser productivo en lugar de estar ocupado. Céntrate en ser productivo en lugar de estar ocupado. Tim Ferriss. Yo creo que en lugar de ponerse en la víctima de mis hermanos me vendieron, hoy ahora soy esclavo y después ahora soy prisionero, voy de mal en peor. No, es porque antes había tiempos mejores. Antes, y esa es una mentalidad de victimismo. Antes era mejor, antes nos alcanzaba, antes hasta la hermana Yuri cantaba, siempre habrá tiempos mejores. Y no, la Biblia dice que de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, tu mejor trabajo, aunque lo hagan en iglesias de tu mejor trabajo vendrá, es una realidad, porque en Cristo Jesús, el que camina con Él será como la luz de la aurora, que su día va en crecimiento. Si va en decremento tu trabajo y tu salud, algo está pasando con el entendimiento de la obra de tus manos. Porque Dios nos mandó a dar fruto, a florecer, a dar, ¿sí me estoy dando a entender? Probablemente no lo estaba viendo José. Porque ¿sabes cuántos años pasó José en todo este proceso? Vamos a verlo en el capítulo 40, su siguiente trabajo. Está en la cárcel, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero está el copero y el panadero. Ellos tuvieron un sueño. Versículo 8 del capítulo 40 dice, ellos le dijeron a José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Este versículo, cuando yo le dije, ¡oh! En el peor momento, en el peor trabajo, supo, uno, reconocer que de Dios vienen las habilidades. Y dos, como buen mayordomo, este pensamiento de prosperidad aprovechó y generó la oportunidad. Recuerda que Dios es un Dios generoso que nos da de su generosidad, y la generosidad es para generar, para hacer cosas. Y Dios nos pide que generemos tres cosas. Lo hablamos los miércoles: generar oportunidades, generar ambientes y generar legado. Ahorita estoy generando en ustedes el que escuchen esta palabra. Se ha generado la oportunidad para que me puedan escuchar y que ustedes lo puedan transmitir a otros como un pequeño legado. Esto mismo, cuando empiecen a ver sus anotaciones o vuelvan a ver esta plática en YouTube, o por lo menos una palabra se les quede clavada, la idea es que puedan generar oportunidad de ayudar a otros, de trabajar excelente en tu trabajo. Dios te va a decir, yo soy de un Dios generoso, yo quiero que tú seas generoso, que también generes ideas, proyectos, y que eso sea próspero, porque eso también da fruto. Y entonces, pregunta, ¿te estás habilitando conociendo los talentos que Dios te dio? José supo que tenía sueños, pero no sabía si los sabía interpretar, no sabía qué sabía. Tuvo que haber algo durante estos 13 años, de los 17 a los 30, donde estuvo como esclavo, como prisionero. Antes de llegar a ser gobernador, pasaron 13 años para poder asimilar cuál era su don, en este caso la interpretación de sueños. No es excusa de que estemos trabajando en algo excelente y que no sepamos nuestros dones espirituales. Iglesia, tienes que saber cuáles son tus dones prácticos. Él limpiaba, él hacía lo que hacía un mozo, un esclavo, hacía lo que se tenía que hacer. En una prisión, ¿qué se tiene que hacer? Limpiar, dirigir, no sé. Pero también aprendió y dijo, le dio honra a Dios diciendo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Te invito a que busques con ahínco, con desesperación, Dios, ¿cuáles son los dones y talentos para poder utilizarlos? Aún inclusive en el peor trabajo. Por lo menos yo te puedo decir, uno de mis dones es tener misericordia, el don de la misericordia. Y escuchar gente, los trabajos que he tenido, la UNAM, la UPN, la Embajada de Estados Unidos, USAID, y por lo menos todos me buscaban, no porque fuera psicólogo, sino porque me decían, tú me eres más paciente que con las personas con las que lo he contado. Y digo, es porque Dios me ha mostrado misericordia. Aunque por dentro cuando me platicaban, y cuando trabajaba con agresores sexuales, me decían, es porque otros psicólogos no me escuchan. Yo por dentro, no te quiero escuchar, pero es el don de la misericordia lo que tengo. Te invito a que sepas cuáles son tus dones espirituales. No le compete a los pastores saberlo. Te corresponde a ti porque Dios te va a pedir cuentas de ello. ¿Cuál es tu don? Tus dones espirituales, además del trabajo que estás haciendo. Vamos con la penúltima parte. Esta es la tercera.
José reconoce de dónde viene su talento y su poder. No solamente en ese capítulo 40, versículo 8, sino en el 41, 15. Porque después salen el copero y el panadero, a uno lo matan y todavía se tardan 2 añitos para expresar eso. Pero el versículo 15 del capítulo 41 dice lo siguiente: Faraón tuvo un sueño y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Nuevamente, el que es solícito, los demás van a decir: esta persona es excelente en su trabajo, es buen contador, es una excelente mujer que pone uñas. ¿Cómo se le llama a la mujer que pone uñas? O ponedora de uñas. Estilista, en la belleza, cultora de belleza, no sé, y que la gente te recomiende. Y recuerden, la gente que está solícita está delante de los reyes. Y que la gente diga: ¿por qué eres tan bueno? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué aún con tu enfermedad te veo tan firme y fuerte? Porque de Dios es lo que me concede. Aún en mi incapacidad, discapacidad, enfermedad, problema, ausencia, etcétera, Dios me bendice. Dios está conmigo. Esa es la idea de la prosperidad en el trabajo. Que la gente de arriba también pueda decir: wow, ¿qué es lo que estás haciendo? Y tú puedas darle gloria a Dios. ¿Es de Dios? ¿Tengo este talento? ¡Pum! Y con eso es glorificado Dios también. La última parte. Hablamos de 4 partes. José pudo trabajar desde edad temprana, número 1, aunque hacía cosas mal en el trabajo y se aplicaba en la obediencia. 2, Dios bendice en medio de cualquier trabajo, da gracia. Cuando somos obedientes damos buen ejemplo, damos de qué hablar porque nos debemos a otros. 3, Dios reconoció a José, más bien José reconoció el poder de Dios, reconoce de dónde viene su talento y su poder. Ojo, antes de continuar se me olvidó este punto. Aún en el trabajo hacer lo correcto te va a traer a lo mejor consecuencias negativas. ¿A alguien le ha sucedido? José hizo lo correcto, no se metió con una mujer que quería con él, hizo lo correcto y le fue mal. Levanten la mano quien ha hecho lo correcto en el trabajo y te va mal. ¿Soy el que me voy más tarde a mi horario y todavía me castigan con más trabajo? ¿A alguien le ha pasado? Oye, todavía me porto bien, digo la verdad y pasa esto. Te voy a decir algo que encontré con Caterina Fake, que decía: trabajar en lo correcto es probablemente más importante que trabajar duro. Ella no es cristiana, pero ella decía: trabajar en lo correcto es probablemente más importante que trabajar duro. Porque Dios ve las cosas. Porque hay un Dios que ve las cosas. Y no solamente te quedes con la frase: hay un Dios, realmente está Dios ahí. Si José se hubiera quedado solamente con el sueño que tuvo cuando era joven, donde tenía que sus hermanos se postraban delante de él, ten cuidado porque la gente que no trabaja en lo que Dios puso en su corazón se queda ahí. De Stephen Hogan encontré esta frase que dice: no puedes tener un sueño de $1,000,000 con una ética de trabajo de salario mínimo. Repito, no puedes tener un sueño de $1,000,000 con una ética de trabajo de salario mínimo. Stephen Hogan. Tuvo que pasar el proceso de 13 años para decir: a ver, yo soñé que mis hermanos se postraban, no entiendo, a lo mejor se enorgulleció y agarró más para ser chismoso. Tuvieron que pasar 13 años para él asimilar y ser honrado y entender la mayordomía. Y ese es un principio de: si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Y la verdad, ahora que hemos estado hablando con pastores, dicen: no importa si es tu espacio grande, es que la gente que ocupa ese espacio sea grande para poder bendecir a otros. Que tengan eco tu voz y que cambien ellos. Y al cambiar ellos, ¡pum!, sea el tiempo que estén con ustedes, que puedan dar fruto en otros lados. Y la idea es que podamos dar fruto. Lo que dijo ayer el pastor Bremen me gustó. De hecho, lo busqué a ver, porque le gusta decir frases. Y no lo dijo otra persona, y entonces es de su autoría. Por eso digo lo siguiente: excelencia es dar lo mejor con lo que tienes. Excelencia es dar lo mejor con lo que tienes. José
dio lo mejor que tuvo siendo esclavo, siendo prisionero. Y concluye su historia con esto, capítulo 41, versículo 37. Bueno, un principio que vamos a ver, en el versículo 33, le empieza a interpretar el sueño. El versículo 33 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Esto lo vamos a hablar en la siguiente plática, porque es un principio de mayordomía. Todos podemos aprender a administrar de acuerdo a las prioridades que Dios nos dio. Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que tenemos, y Él pudo priorizar la vida de gobierno de otra persona. Fue un consultor. Y nosotros somos consultores, ¿sabías? Del reino de los cielos. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo me acerco con Dios? ¿Y qué hago porque me siento mal? Somos consultores. ¿Cómo vamos a trabajar esa mayordomía? Eso lo vamos a hablar en la próxima plática, porque es la obra de nuestras manos. Y el versículo 37, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Pausa. Faraón, un gobernador politeísta, diciendo: hay un Dios tan fuerte que te revela esto. Eso es grandioso. Que cuando vayamos con ciertas autoridades que puedan creer en la muerte, o sean santeros, masón, lo que sea, puedan decir: el Dios que tú me estás mostrando te está revelando esto. Esa es la parte de ser solícitos en el trabajo. Continúo. 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará. Ojo, por tu palabra se gobernará. La administración y mayordomía incluye que sepamos cuidar nuestras palabras. Gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Le dio su anillo, le dio cosas. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 13 años pasaron en diferentes trabajos, pero lo que podemos aprender de él es de que fue excelente en su trabajo, que fue obediente. Por eso la mano de Dios estuvo ahí. Y la idea, como hablábamos al principio, que podamos ser solícitos en nuestro trabajo, para estar no solamente delante de los reyes, sino para darle gloria a Dios con nuestro trabajo. ¿Cuántos quieren ser como José? Sin estar en la cárcel y esclavos. ¿Cuántos quieren ser como José? Sin que te acusen falsamente. Pues creo que eso le forjó el carácter. Si no aprendemos por las buenas, pueden pasar estas cosas que Dios diga: sí, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Él todavía ni se sabía la ley de no desearás la mujer de tu prójimo. Él no se sabía este versículo de Pablo donde dice que todas las cosas ayudan a bien, pero sí sabía la excelencia. La excelencia se aprende en casa. Yo agradezco que en mi casa, cuando niño me enseñaron la excelencia, y sigo aprendiendo ahora como casado. Tengo que seguir aprendiendo a ser excelente. Un tip para seguir siendo excelentes: hombres, escuchemos a nuestra esposa. No hay amenes, nada más. Otra vez. Un tip para ser excelentes es de que hombres escuchemos a nuestra esposa. Voy a dar una última oportunidad. Un tip para que tú y yo podamos ser excelentes en nuestra vida es de que escuchemos a nuestra esposa. Ah, qué bueno. No les estamos apretando en la mano, ¿verdad? De pastor de ovejas a esclavo, de esclavo a prisionero, de prisionero a intérprete de sueños, de intérprete de sueños a un excelente mayordomo en todo lo que hacía y gobernador de Egipto. Yo quiero ser hallado delante de Dios como buen mayordomo ahorita de lo que son ustedes, las personas, miembros de la iglesia, ovejitas que Dios nos permite tener.
No es para tener dominio sobre ustedes, sino para impulsarlos hasta donde Dios quiere que ustedes avancen. Por eso la urgencia de lean la Biblia, hagamos comunidad. Esa es la parte del pastoreo. Además de aconsejar, dar palabra, orar, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo quiero encontrarme buen mayordomo cuando Dios me diga, ¿qué hiciste con las ovejitas? Por lo menos, tuve por lo menos una entrevista, hablé con ellos, estuve ahí. Yo quiero esto. Y aún si tú dices, oye, no he tenido un tiempo, una entrevista, una plática, una comida contigo en el Talks, dinos. No utilices esta parte jamás de, no, lo vemos muy ocupado. No, necesitamos darnos tiempo. Y hay tiempo para todo. Esto de la mayordomía que vamos a ver la siguiente sesión, a partir de José y de otros hombres que fueron prósperos la obra de sus manos y que dio fruto, es el término mayordomía. Lo vamos a estar reforzando con las clases que estaremos dando los miércoles, con el proyecto de LifeWay y Crown, que hablan mucho de wow, ya los conté. ¿Cuántos te dije? 3,250 versículos que hablan de dinero, administración. Y yo me quedé así. Luego lo corroboré con otro pastor y dice, sí, Dios habla mucho de eso porque eso se vuelve el tema del hombre. Y ten cuidado con eso, ¿no? Y que vamos a estar viendo. Que Dios nos halle como buen ejemplo de trabajo, de administración y fidelidad, mayordomía, como José. Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos. Ya escuchamos y hemos leído muchas veces la historia de José, alias el soñador, hijo de Jacob. Te pedimos, Dios, que tú puedas ayudarnos a trabajar la excelencia. Muchos son excelentes con la obra de sus manos, pero se han encontrado en dificultades. Yo te pido que seamos obedientes y excelentes con la obra de nuestras manos. Más allá de tener un sueño de $1 millón, que podamos trabajar con nuestro corazón realmente. Yo te pido, Dios, primero que como hijos tuyos, como iglesia tuya, nos ayudes a ser excelentes en nuestro trabajo. Que aquellos que no tienen trabajo, que sepan que tienen obra en sus manos por hacer y bendecir a otros. Yo te pido, Dios, que pongas en excelencia a las personas que están aquí. Ponlos delante de los reyes, que sean solícitos. Te pido que esta iglesia y todos los creyentes podamos ser solícitos, diligentes en nuestro trabajo. Sea una comida en la casa, sea a una manualidad o sea algo en una institución o en un trabajo particular. Te pido que seamos solícitos. Y lo hablábamos el domingo pasado, ayudándonos con la disciplina, la puntualidad, que nuestro sí sea sí, que seamos firmes, que seamos claros. Perdónanos cuando no hemos sido solícitos. Y Dios, en el peor de los trabajos queremos ser excelentes. Sea como esclavos o prisioneros, queremos ser excelentes. Los que tienen un buen trabajo, que sean súper excelentes. Yo te pido, Dios, que realmente seamos drásticamente hijos tuyos, drásticamente cristianos en nuestro trabajo. Que sea algo que se note, sin necesidad a veces de hablar, que se vea que somos excelentes. Porque el fruto de la tierra, la obra de nuestras manos, te vamos a dar cuentas. Yo te pido por la iglesia que pueda dar buenas cuentas de la obra de sus manos. Sea que esté jubilada, sea que estén despedidos, sea que estén en un proceso de transición laboral, sea que tengan trabajo doméstico o tengan manualidades o trabajo informal, que todos podamos ser solícitos delante de ti y honrarte con esto. Y con esto hablar bien de quién eres tú, Dios. Dar las buenas nuevas por medio de nuestro trabajo. Ponnos personas alrededor para que hablemos de ti, Jesús, por medio de nuestro trabajo. Que la excelencia de nuestro trabajo te dé la gloria a ti. Te lo pido, Espíritu Santo, que el centro de lo que hacemos en el trabajo sea dar las buenas nuevas con nuestras manos, con el fruto de nuestro trabajo. Y en las siguientes semanas enséñanos a ser buenos y fieles mayordomos tuyos, buenos siervos tuyos. Gracias, Cristo Jesús.
Amén. ¿Les quedó algo de la plática? ¿Lo podemos poner en práctica?